El hombre siempre ha estado interesado en lo que ha ocurrido en el pasado. Está interesado en la historia. Y especialmente aquellas personas que entienden que la Biblia representa una historia precisa desde la creación hasta el presente. El problema es que nadie ha sido capaz de determinar con precisión un calendario que muestra las diferentes fechas a medida que avanzan a través de la Biblia. La Biblia está llena de fechas. Las leemos y pasamos por alto. Pero voy a demostrarles hoy que sí, tenemos un instrumento muy preciso para determinar los calendarios en toda la Biblia. Desde el mismo día de la creación, ese día de Shabbat, el séptimo día de la primera semana, hasta el día de hoy. Así que eso es lo que inspira esta presentación acerca del generador de calendario. Entonces empecemos y veamos de qué se trata del generador. Aquí vemos el 11 de septiembre de 2001 y cómo funcionaría este generador. Insertamos el 2001 en la celda superior. Haga clic en DC, que es el periodo de tiempo en que estamos, y luego en generar y producirá el calendario que vemos en el lado derecho de la pantalla. Aquí vamos a ver un evento en la historia que ocurrió el 11 de septiembre de 2001. Es un evento bien documentado. El 11 de septiembre de 2001 a las 8:45 de la mañana del martes, dos jets se estrellaron contra los Torres Gemelos y las destruyeron. Si observa, verá un círculo amarillo en el 8 de septiembre. La razón por la que hemos encerrado el 8 de septiembre es porque este calendario se basa en una semana de 7 días. Su punto de partida fue la creación. Y la creación comienza con una semana de 7 días y viene hasta nuestros días en incrementos de 7 días. En estos calendarios que usted ve aquí, el calendario negro es en el que hemos encerrado el octavo día. Este es el calendario gregoriano, calendario que usamos hoy. El calendario debajo de él es el calendario hebreo calculado. Es un calendario diferente. La gente no está muy familiarizado con él, pero usted verá el importante rol que juega en la producción del calendario en adecuado. La línea inferior está en azul y este calendario que usted ve allí es lo que se conoce como el calendario solar. Es un registro del número de años y semanas que le tomó a la Tierra rodear el Sol. Así que estos son los 3 calendarios. Usted notará que en el amarillo está encerrado el octavo y lo que estamos buscando es el 11. Así que el 9 es domingo, el 10 es lunes y el 11 es martes, y esa es exactamente la fecha que buscamos, el 11 de septiembre de 2001. El siguiente calendario que veremos y lo que mostraré son en realidad 3 calendarios. Esos calendarios corresponderán a acontecimientos históricos conocidos. Así que el segundo calendario que verá es el del 7 de diciembre de 1941. Si ingresamos esa fecha en la celda aquí, 1941 DC, y hacemos clic en generar, veremos el calendario a la derecha. El 7 de diciembre de 1941 inició con una típica mañana de domingo en Pearl Harbor, el día en que japoneses atacaron a los Estados Unidos. Debemos ser capaces de ver que el generador de calendario genera una fecha precisa para ese domingo. Si miramos aquí, vemos
que el día 6 en la línea negra está encerrado y es el primer sábado de diciembre de 1941. Y por supuesto sabemos que el 6 fue un sábado y el 7 fue un domingo. Y eso es exactamente lo que este calendario muestra. Así que tiene precisión. Vamos a ver una tercera fecha en la historia de los Estados Unidos. Y esta fecha será el 4 de julio de 1776. La mayoría de personas no saben en qué día de la semana se firmó el documento, pero usted puede averiguarlo si lo busca en el internet. Así podrá conocer el día exacto de la firma. De nuevo, ingresamos 1776 DC en la primera celda y obtenemos un calendario para ese año. 1776. Ahora déjame leer del internet cuál es el día exacto. Dice el jueves 4 de julio de 1776, el gobierno provisional de las 13 colonias americanas, conocidos como el Congreso Continental, adoptó la Declaración de Independencia, así que fue un jueves. Obtenemos el sábado 6 de julio, pero la declaración fue firmada un jueves, el 4, por lo que tenemos que restar días. Así que el quinto fue viernes y el cuarto jueves. Ese día es exactamente cuando se firmó. Así que usted puede ver que el generador está produciendo calendarios exactos. Al menos podemos demostrar esto en el presente. Sin embargo, es clave demostrar que el generador de calendario no solo produce calendarios precisos para el presente, sino para el pasado también. ¿Por qué? Porque se basa en eventos conocidos comenzando desde la semana de la creación hasta el día de hoy en incrementos de 7. Usted puede pensar, eso son muchos 7. Tiene toda la razón, son muchos 7. Estamos viendo el primer año de la creación y sabemos que el primer Shabbat es el séptimo día de la creación de acuerdo con la Biblia. Si avanzamos en el primer año, vemos 7, 14, 21, 28, etc. hasta que llegamos al día 364 del año. Vemos que el último Shabbat es el día 364 del año. Hay algo que debemos entender sobre el año para darnos cuenta de por qué estamos usando esa progresión de tiempo. El año solar que empleamos aquí se basa en uno de 365 y un cuarto días. Pero es importante que reconozcamos que no son realmente 365 y un cuarto días. En realidad es 11 minutos más largo. El cuarto es 11 minutos más largo, el año tiene 11 minutos menos. Cada 4 años tenemos un año bisiesto. Y esto es lo que sucede aquí. La razón de esto es un cuarto de día extra que debemos contar. Pero también tenemos un problema. Tenemos que contar los 11 minutos. Tenemos que hacer un poco de matemáticas aquí para determinar cuándo vamos a contar a los 11 minutos que faltan. Usted los debe contar cada 148 años. Usted lo verá a medida que avanzamos. Así que regresamos el primer año y nos damos cuenta en que el año 1 tiene un día para agregar al año 2. Y aquí vemos el año 2 así.
lo que significa que el primer Shabbat es en el día 6, 13, 20 y 27 y el último Shabbat es en el día 363. Lo que esto nos dice es que ahora tenemos 2 días para agregar el año siguiente. Así que entramos el tercer año agregando esos 2 días extra que pone el Shabbat en el día 5, 12, 19 y el último día de reposo ocurre en el día 362, dejando 3 días para continuar al año siguiente. Así que entrando en el cuarto año tenemos que agregar los 3 días extra. Eso significa que el primer Shabbat es en el día 4, 11, 18, 25 y el último Shabbat es en el día 361. Pero recuerde que este es el cuarto año. Este año tiene 366 días, no 365. Por lo tanto, cuando hacemos la resta, encontramos que debemos agregar 5 días esta vez. Iban tan bien, 1, 2, 3 y ahora saltamos a 5. En el quinto año el primer Shabbat es el 2, 9, 16 y el último Shabbat es en el día 359. Regresamos a 365. Ahora tenemos que agregar 6 días al año 5. Vemos el año 6 y con los 6 días agregados tenemos que el primer Shabbat es en el primer día del sexto año. 1, 8, 15, etcétera, etcétera. El último día termina en el día 365. Eso es genial porque ahora empezamos igual como lo hicimos con el primer año. Por el séptimo año es igual que el primer año. Vemos que tenemos un día que agregar al entrar en el octavo año. El octavo año de nuevo es un año bisiesto, 366 días. Así como resultado, en esto tenemos que agregar 3 días para comenzar el novento año. Sabemos que pasa en el novento año. 365 días. Tenemos 3 días para agregar al entrar el décimo año. Así que tenemos 4 días que agregar. Si entramos en el décimo año con 4 días agregados, el primer Shabbat es el 3, 10, 17 y el último Shabbat es el 365. Y esto resulta en 5 días extra. Así que bien, ¿qué significa todo esto? Le mostraré lo que significa. Primero, debemos entender que no importa cuántas veces usted pasa por este ciclo de semanas y años, usted siempre tendrá 7 tipos de años. Y esto es lo que he hecho para conveniencia. Por ejemplo, una acumulación de un día es tipo 1. El tipo 2 es una acumulación de 2 días. El tipo 3 es una acumulación de 3 días. Y el tipo 4 es una acumulación de 4 días. El tipo 5 es una acumulación de 6 días. Y el tipo 6 es un arrastre de día 0. El tipo 10 es una acumulación de 5 días. El número designado por tipo de año es como ocurrieron en los primeros 10 años. Como resultado de eso, yo puedo empezar a producir un calendario que refleje estos tipos de años. Aquí vemos los años 1, 2, 3, 4. Estos son los años que comenzaron en la creación. Básicamente se llaman años AM. Esto es algo que debe tener en cuenta. No estamos viendo a los otros calendarios aún, solo vemos el calendario solar que sabemos es absoluto. Al ver esto, podemos ver el primer año. Podemos ver los días agregados, 1, 2, 3, 5. Y aquí están los tipos de año en esta columna. 1, 2, 3, 10, 5, 6. Usted debe tener esto en mente porque usted verá el rol importante que juega. Aquí tenemos un calendario expandido donde empezamos, donde quedamos en el 14º año. En el 15º año
Usted verá que el año 28 está encerrado en rojo y la razón es cuando estudiaba esto descubrí que en esos años los tipos de año empezaron de nuevo. Tomó 28 años y ahora se repite. Y como usted ve aquí hay un 1 y hay un 2. Y si agregamos el resto, usted verá que suceden todos los tipos de año justo como en el año de la creación. De aquí me voy hasta el año 56, que es el doble de 28. Y usted ya sabe lo que se ve aquí. Eche un vistazo. 1, 2, 3, 10, 5, 6. Es la misma rotación de cuando empezamos en el año 1. Así puede ver que estos 28 años están trabajando muy bien. Si añadimos 28 años a los 56, llegamos al año 84. Y si mira aquí, verá que los mismos vuelven a suceder. 1, 2, 3, 10, 5. Esos son los años. Esto muestra que se repite el ciclo nuevamente. En el año 112 vemos lo mismo. 1, 2, 3, 10. Es lo mismo, repitiéndose. Ahora, lo verdaderamente importante que no podemos ignorar aquí debido al problema que nos causaban los 11 minutos es que al llegar al año 128 no puede haber un año bisiesto porque ya hemos usado demasiado tiempo. Porque lo que debemos compensarlo. Lo que pasa al no tomar un año bisiesto es que las designaciones, los tipos de años, van a cambiar desde aquí. El orden va a cambiar y como resultado tenemos una nueva serie de años comenzando. Ahora vamos a revisar lo que hemos visto para que entienda esto. El año solar ahora se puede calcular con el año de 366 y un cuarto días, con un déficit de 11.232 minutos. Así que tenemos un año bisiesto cada 4 años y un día menos cada 128 años. Multiplicar 11.232 por 128 y llega al 23.9616 horas y nos da la razón por lo cual no se toma un día extra al final de este periodo de tiempo. Ahora, bien, esto no es perfecto, es cierto, no lo es. Pero la diferencia es tan pequeña que tendría que hacer esto por 10,000 años para que se registre como una cantidad significativa de tiempo se deba tomar en cuenta. Y nosotros no iremos tan lejos. Para efectos prácticos podemos ver que todo en el calendario solar ha sido tomado en cuenta. Una cosa importante que me gustaría señalar que me encontré a medida que seguía realizando estos incrementos de 7 días para la construcción de años. Me encontré con que en el año 896 sucedió algo interesante. Lo que sucedió fue que la secuencia que encontramos en la creación comenzó de nuevo. Aquí vemos eso. 1, 2, 3, 10, 5, 6. Esto nos dice es cada 896 años el calendario solar se repetirá. Bueno, para decir de nuevo, el calendario solar repetirá. Este es un hecho interesante y jugará un rol importante en el trabajo que verá. Ahora cambiamos de marcha. Vamos a ver alguna información de calendario que encontré en la Enciclopedia Británica. Este trabajo que usted va a ver fue hecho por E.H. Lindell. Él hizo este trabajo en la primera mitad del siglo XVIII, sin computadoras. Sin computadoras. Lo hizo de la manera más difícil, lápiz y papel,
y calculó los días y él hizo que su calendario fuera una serie de ciclos. Estos ciclos representan 13 ciclos de 19 años. Este ciclo particular que ves representa 19 años. Lo interesante es que, a pesar de que estaba haciendo este trabajo en los años 1800, muestra con precisión que el 14 de septiembre de 2015 sería lunes. Lo que él realmente nos está diciendo aquí es estos días que ve aquí son el primer día del séptimo mes del calendario hebreo y por supuesto calculó todas estas fechas. Vemos que esto es preciso, por lo que si podemos seguir esta tabla de tiempo y regresarla hasta la semana de la creación, podremos establecer fechas exactas para el calendario hebreo calculado. Ahora verá aquí algunos números en rojo. Estos números los agregué. No eran los números de E.H. Lindell, son mis números y te darás cuenta de que hay un número 7 en ellos. Este es un número que pongo ahí y aquí verá un número de días que pongo aquí. Dice 6,941 días. Usted suma todos los días que usted ve aquí como se encuentran en el calendario hebreo calculado, 354, 355 y 385, etcétera, etcétera. Si suma todos, ese es el total que tendrá. Aquí vas a ver otro conjunto de estos ciclos, pero esta vez verá que yo he puesto un número 1 en rojo. Esto no es el mismo número que puso, es el número que puso, pero porque puse este número 1 en allí para el ciclo en particular. Hay una razón muy importante atrás, porque cuando lo hice, en este martes 2 de octubre, encontré algo interesante, que el primer día de ese año era un domingo, o lo que bíblicamente se considera el primer día de la semana. Así que este ciclo cuenta con ese conjunto particular de circunstancias. Esta fue una pieza vital de información que debe tomar en cuenta. Ahora le mostraré lo que significa, porque si usamos el generador y volvemos y encontramos ese primer año, entonces deberíamos ver que el primer sábado de ese año será el día séptimo y que también en el calendario solar será el séptimo día, porque Dios comenzó la rotación de la Tierra alrededor del Sol y la Luna alrededor de la Tierra. Verá que introduzco el año 4046. Bueno, espera un minuto. ¿Cómo determinó eso? Te voy a mostrar cómo se determinó. Ponga este año IAC y haga clic en generar y se produce este calendario. Hay una cosa interesante que notarás. Aquí que en el negro tenemos el 26 de marzo como el primer sábado. Espere un minuto. ¿No debería ser enero? No debería ser enero porque enero está en medio del invierno y el calendario de Dios comienza en la primavera, así que los dos calendarios están fuera. Bueno, ¿cómo sabe que está correcto? Bien, esto es lo que voy a demostrar aquí. Estamos viendo un gráfico que he inventado y he utilizado el calendario calculado. Aquí ve el número de ciclos, ciclo 1, ciclo 2, etcétera, etcétera, hasta llegar al ciclo 13.
Los 13 ciclos de 19 años, cada uno representa 247 años. En esta columna verá los años. El final del ciclo 1 será en el año 19 y etc. hasta que lleguemos al final de 247 años y que sea el final del ciclo 13. En esta columna en particular, recuerda que le mostraré el número en rojo en los ciclos donde he sumado todos los días. Esta columna representa el número total de días en ese primer ciclo y también hice lo mismo con el año solar. Conté todos los días. Usted sabe que el año solar es preciso porque le enseñé cómo funciona antes. Yo sumé todos esos días y todos ellos sumaron en el mismo número. El segundo año sucede algo. Tenemos un día extra en el calendario calculado con respecto al calendario solar y al continuar puede ver que a veces se agrega un día y luego se repita la secuencia hasta que llegamos al final del segundo ciclo de los 13 ciclos y verá que todo está bien, el mismo número, no hay diferencia. Pero cuando llegamos año 13, tenemos una diferencia de un día. ¿Es esto cierto? ¿Por qué está aquí? Aquí está la explicación. Lo que estamos viendo aquí en este calendario hebreo calculado es el movimiento de la luna alrededor de la tierra. De hecho, tenemos dos tipos de calendarios corriendo al mismo tiempo. Tenemos el calendario solar que representa una vuelta de la Tierra alrededor del Sol y luego tenemos el tiempo que le toma a la Luna viajar alrededor de la Tierra. Como resultado de eso, se necesitan 19 años para que estén alineados. Ahora, cuando se alinean, hay un pequeño factor aquí que considerar. Al igual que con el año solar, la luna ha viajado un poco más allá de la alineación perfecta. El número es 2.0844, producto de las 3 horas de diferencia en esos 19 años. Si calculamos eso, encontramos que al multiplicarlo por los 13 ciclos, porque todos los ciclos tendrán esa diferencia, entonces se dará cuenta que hay 1.129 horas de retraso. ¿Cómo estamos trabajando con días completos? El retraso se representa con un día. Ahora vamos al segundo y se puede ver cómo los años se van acumulando. 247, 248. Luego llegamos al año 494, el último. Y podemos ver estos dos días. Si dividimos 2.084 entre 24, encontramos una diferencia de 2 días cuando llegamos ahí. Esto se va acumulando. Cada uno de esos que he repasado y en los que he ingresado estos tiempos y retrasos y números de días y cada año se introduce aquí, como puede ver. Cada ciclo es ingresado. Así que al terminar esta página de este gráfico, particular estamos en el año 1482. Vamos a la siguiente página. Al estudiarla, vemos en la parte inferior de la siguiente página que estamos en el año 2964. Y note aquí que la diferencia calculada es 13.54. Mientras que la diferencia real fue de 14. Se puede ver que su funcionamiento es bastante preciso. Pasamos a la siguiente página y aquí el último año es 4446 y vemos que la diferencia calculada es 20.32 y aquí vemos que es 21. Los ciclos están saliendo bien con los cálculos.
Finalmente llegamos al año 5928 y hay una diferencia de poco más de 27. Y aquí vemos en la diferencia es de 28. Así que le podemos ver que va bien. Note como ahora estamos en el año 5928 y estamos muy cerca del periodo de tiempo en que todos piensan ocurrió la creación, aunque no saben bien cuántos años han transcurrido. Pero, como ha visto, hemos estado siguiendo esto y vamos a ser capaces de determinar el número exacto de años que han transcurrido. Y vamos a la última página de este gráfico 6 y vemos que el 13º ciclo final se registra como 6175 años. Bueno, esos son muchos años, pero ¿cómo podemos saber dónde se va a unir los dos calendarios? ¿Cómo se unen los calendarios? Nosotros podemos hacer eso si recordamos las tablas de E.H. Lindell, en específico la número 7. Observamos específicamente los años actuales. El 2015 fue el último año del ciclo número 7. El final del ciclo 7 nos lleva al año 6061, porque lo que ahora sabemos exactamente cuántos años pasaron desde el primer año de la creación hasta el presente. Y así es como podemos tener un generador de calendario preciso. Aquí te estoy mostrando el ciclo 7. Aquí está el día. Aquí está el año 2015 y reconocemos que esto es absolutamente lo que pasó. El 14 de septiembre de 2015 era un lunes. Esto es absoluto, los dos se unen. Una vez que tuve esta información, pude construir un calendario esqueletizado que reflejaría cada año desde la creación hasta el presente, porque tenía el calendario hebreo calculado orientado al calendario solar, pero también tengo el calendario gregoriano orientado. Lo que vemos aquí y lo que hice fue que empecé en el primer año, el año de la creación. Ingresé información pertinente para cada uno de estos años. Cuando vemos esto, vemos que el número de días y años es 365. Este es el calendario solar. Estos son los días para agregar. Volvimos al primer año y con un día para agregar y allí está. Y el tipo de año también, tipo 1. Y el primer Shabbat de ese año solar es en el día 7. Cuando vemos esto, observamos que por supuesto aquí en rojo está el primer Shabbat del calendario hebreo calculado. En día 7 había una diferencia entre el número de días porque si usted recuerda en este gráfico de E.H. Lindell, el primer año solo tenía 354 días en él. El calendario solar tenía 365, por lo que la diferencia es de 11 días, y eso es lo que ve justo aquí. Bien, vamos a entrar en el calendario gregoriano y ver. Cuando retrocedí, supe que el año tenía que ser 4046 AC con simple matemática. Aquí está el primer Shabbat del calendario gregoriano en el 1 de enero. Bien, el 1 de enero no existía en este momento porque lo que tenemos que entrar en el segundo año. Verá el año 2 con 365 días y 2 días para agregar un año tipo 2. Y esta vez el Shabbat es en el día 6.
Esto es lo que vimos cuando estábamos haciendo el trabajo inicialmente. Era en el día 6, pero el primer Shabbat del calendario hebreo va a ser en una fecha diferente, en el día tercero. Ahora tenemos 10 días de diferencia entre los dos calendarios, por lo que ahora tenemos un gran total de 21 días de diferencia. Y esta vez podemos determinar el primer Shabbat porque ahora podremos ver el mes de enero. No pudimos ver el mes de enero en el primer año porque ocurre en el invierno y el calendario de Dios comienza en la primavera, por lo tanto no podríamos ver eso. Pero podemos ver el segundo año y nos dice que ese es en el día 7. Vamos a poderlo ver a medida que continuamos estudiando esto. Ahora notamos que los años van en descenso a través de la era AC, año 46, 45, 44, etc., etc. Esto se debe tener en cuenta siempre que se ve este grupo de calendarios. Aquí los años van subiendo al otro lado y aquí los años van bajando por este lado. Lo que he hecho aquí es mostrarle una extensión de ese gráfico y la razón por la que lo hago es que vea este 19 rojo aquí. Si lo arrastramos vemos en 1. Este es el final del primer ciclo y abajo se ve un número 2 que es el comienzo del segundo ciclo. Esta es información importante que usted necesita entender porque eso fue lo que se introdujo en este calendario esqueletizado. Aquí está el 2015. Notamos que seguimos estos ciclos. Nunca hemos perdido un día. Lo hemos seguido desde la creación hasta la actualidad. Y por supuesto, sale que es el séptimo ciclo. Es curioso que vemos esto para ver en qué ciclo estaba, pero cuando en realidad hicimos los cálculos encontramos que coincidían. Así que es un conocimiento importante, el cual prueba que lo que estamos haciendo aquí en este generador de calendario de la forma a nuestro trabajo. Cada entrada que usted genere en el generador de calendario se va a reflejar en el gráfico 3. No hay desviación. Este gráfico 3 refleja el paso de tiempo en incrementos de 7 días como le he mostrado desde el principio. Aquí podemos ver más del ciclo 8 donde se ve el 2017, 2018, etcétera, etcétera. Ahora vamos a volver al generador de calendario y entrar en el año 4046, ya que sabemos de dónde vino. Cuando entramos al año en el generador, produce un calendario que ya vimos antes, y lo que necesitamos reconocer es muy interesante. Recuerde, cuando vimos el calendario de E.H. Lindell, encontramos que el martes era el primer día del séptimo mes. ¿Recuerdan? Así que al fijarnos en este calendario, si es preciso, deberíamos ver reflejado el martes. Como se observa aquí, vemos que el primer Shabbat del séptimo mes es en el día 5 del mes. Así que, ¿qué significa eso? Ese es el quinto día. Así que si calculamos en reversa, veríamos que el primer día del séptimo mes cae un martes. Entonces usted puede ver que el generador de calendario produce uno apropiado aquí. Vamos a pasar a la próxima diapositiva y ver el año 2 de la creación. Y aquí ingresamos 4045 y nos produce un nuevo calendario. Ahora este calendario se unió desde el primer calendario. Recuerde que le dije que teníamos un retraso de 11 días y lo vemos reflejado cuando vamos aquí al día 6 y el
17 de calendario calculado. Aquí es el primer Shabbat del calendario solar y si le resta ese 6 de los 17 de arriba, tendrá 11 días y esa es la diferencia. Estoy demostrando cuán preciso es este generador, muestra esa diferencia. Aquí vemos que el primer Shabbat del mes de enero es en el día 7, como es el calendario esqueletizado mostró que sería. Ahora vamos a entrar al 2015, el año AM. Resulta ser 6061, que es lo que deberíamos reconocer. Así que si ingresamos el año 2015 y oprimimos DC y generar, este es el calendario que produce. Ahora debemos encontrar esa fecha que dijimos que teníamos antes. Recuerda que era un lunes. Y vemos aquí que el primer Shabbat del séptimo mes está en el día 6. Esto le dice que el primer día del séptimo mes fue un lunes, justo como el calendario lo demostró, para que pueda ver la exactitud de ese calendario. Y si se fija, verá que ese Shabbat del sexto y séptimo mes está de acuerdo con el calendario gregoriano de 19. Vamos al próximo año 2016, veremos cómo se unen los años y veremos cómo funcionará este séptimo mes. Aquí encontramos que el Shabbat del séptimo mes es el 16, es el día 6, lo que significa que el primero de ese año sería un lunes. Eso fue lo mismo que vimos en el 15 y esto es exacto. Si regresáramos a consultar el gráfico 5, usted vería que E.H. Lindell grabó esas fechas exactamente como se registran aquí. De nuevo, estamos mostrando cómo el calendario hebreo, calendario gregoriano y el calendario solar están unidos. Ahora vamos a volver a ese 11 de septiembre de 2001 y usted será capaz de apreciar mejor que este calendario está de acuerdo con la fecha histórica de la destrucción de las Torres Gemelas. Este círculo de aquí es el 8 de septiembre. Si suma 3 días llega al 11 de septiembre, la fecha registrada en la historia. Aquí está el 7 de diciembre de 1941. Nuevamente solo les estoy demostrando que se puede ver el que 6 fue un Shabbat y se suma un día, llega al domingo 7 de diciembre. Vemos que el generador está produciendo un calendario preciso aquí. Uno puede ver con mucha confianza. Aquí estamos mirando el 4 de julio de 1776 y he demostrado que el día 6 aquí fue un Shabbat. Y si retrocedemos para llegar al 4, viernes 5 y el 4 es jueves. Este es el día exacto al que tenemos que llegar, así que es preciso. Ahora vamos a ir a un año nuevo, una fecha diferente que tuvo lugar en la historia. Y esta es una fecha importante en lo que a los cristianos conocen, porque muestra una información muy importante aquí. El año al que fuimos es el 70 DC, es el año en que los romanos destruyeron Jerusalén y el segundo templo. Esto es lo que el Mishnah Tractate Arakim 11b, página 65, dice. Lo mismo pasó la segunda vez.
le da afirmación, muestra que el segundo templo fue quemado en 70 DC, el mismo día de la semana y el mismo día del mes. Continuamos, encontraríamos que el día en que los romanos lo quemaron fue justo cuando el Shabbat terminaba en el quinto mes, y ese Shabbat era el día 9. La destrucción del templo fue en el día 10, como se registra. Jeremías registra lo mismo con respecto al primer templo. Fue destruido el primer día de la semana después del Shabbat 9 del quinto mes. Si ve aquí este círculo rojo, en el 9 es el mes 5 y hubo un Shabbat para el año 70 DC. En el día 9, y por supuesto el templo fue destruido en el día 10. Esto demuestra con precisión lo que ocurrió en la historia hasta el día de la semana en que esto sucedió. Ahora este mismo ocurrió una vez más como está indicado aquí. El templo de Salomón fue destruido el mismo día de la semana, después del mismo Shabbat del quinto mes. Esto es realmente algo asombroso, pero usted va a ver cómo es. Y hay alguna información de la que no todos están enterados, pero el hecho que es bastante preciso es que el año 30 DC ha sido confirmado históricamente por los 5 testigos, como lo afirman siguiente información de Alfred Edersheim, el respetado erudito, en su libro La vida y épocas de Jesús el Mesías, donde muestra que su crucifixión fue al principio del año 30 DC, el 14 de Nisan, el primer mes del año en la Pascua. Lo interesante aquí es que en lo que está diciendo el hombre es que este hombre judío está diciendo que tiene todos estos testigos. Y si repasa su trabajo, se dará cuenta de que la crucifixión se dio en el 30 DC. Este es un evento importante que debemos recordar. Ahora, si queremos averiguar cuándo fue destruido el templo de Salomón, tenemos que hacer unos cálculos para llegar. Leyendo esta tabla dice Daniel 9:25: has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Ok, vamos a ver cómo funcionaría si sabemos los cálculos. 7 más 62 es 69. Multiplica por 7 y llega a 483 años. Desde la muerte del Mesías hasta la declaración de reconstruir Jerusalén transcurrieron 483 años. Acabamos de descubrir que el Mesías fue crucificado en el año 30 DC. Ahora que reconocemos eso, tenemos que calcular hacia atrás, y al hacerlo en los años DC solo se pueden tomar 29. Usted no puede tomar 30 porque sucedió en el principio del año 30, por lo que solo puede tomar 29 años. Usted toma que el 29 años y los resta a los 483, del resultado se obtiene el año 4548 AC. Si tomamos ese número de años de la crucifixión del Mesías en el 30 DC y lo calculamos con los 483 años, se llega al siguiente año AC.
Primero se debe entender que no se tiene 30 años para resta, sino 29, porque recuerda que la crucifixión se dio al inicio del año 30. Así que cuando se hacen los cálculos, se llega al año 548 AC. Ese fue el año en que se hizo la declaración, pero necesitamos saber algo más. En Daniel 9:2 dice que Jerusalén se quedaría desolada durante 70 años. Así que cuando empezó realmente el trabajo, ese no fue el año en que se inició la reconstrucción de Jerusalén. La reconstrucción de Jerusalén se inició al año siguiente. Ahora puede ver la declaración si leemos Nehemías capítulo 2 versículos 5 al 8. Si va también a Nehemías 6 verso 15, verá que la reconstrucción de Jerusalén comenzó en el quinto mes, en el tercer día del mes. Ahí fue cuando comenzó. Se puede ver que el quinto mes está muy cerca de la destrucción que se produjo en el día 10 del mes 5. Hay una información importante que usted tiene que saber y que está en Daniel 9:2. La ciudad de Jerusalén estaría desolada durante 70 años. Lo que tenemos que hacer ahora es tomar este año AC que acabamos de ver y añadir 70 años. Y llegamos al año 528 AC. Veamos el generador de calendario. En el año 523 AC, aquí se observa que en el quinto mes hay un Shabbat en el día 9. Recuerde que el templo fue destruido en el día 10 y puede ver que tiene los 70 años que Dios dijo que Jerusalén estaría en desolada. Aquí vemos que hemos probado otra vez la exactitud del calendario al adentrarnos en los años AC. ¿Qué debería decirnos? Nos dice que ahora tenemos un tipo de instrumento que podemos usar para confirmar eventos históricos. Tenemos un calendario que es absolutamente preciso, indefectiblemente. Demostré que empezamos ese generador en el primer año y seguimos los Shabbat del séptimo día. Y es un hecho que el gráfico 3 es un calendario esqueletizado que nos lleva desde el año de la creación y hasta más allá del año presente. Por lo que todo el generador de calendario es un reflejo absoluto de cada año que encontramos en el gráfico 3. Así que esté seguro de que cuando usted usa el generador de calendario estará consiguiendo una fecha absolutamente exacta.